Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema de termodinámica correspondiente a los últimos temas de la asignatura de Física 1, ¿no? De grado en Ingeniería Mecánica. Y en concreto quería hacer, creo que es el 123 o 124, vamos a verlo por aquí. Había pensado yo en resolver estos ejercicios, o uno de ellos, porque creo que tienen dos apartados, entonces son un poquito largos estos. En concreto el 123, ¿vale? En este ejercicio se nos dice que un gas perfecto, es decir, un gas ideal, cuyo exponente adiabático, o coeficiente adiabático, como le llamamos hoy en día, es gamma, efectúa, dicen, un ciclo directo que se compone de una adiabata, o sea, una curva, un proceso adiabático, una isóbara y una isócora. Entonces, la isóbara, pues un proceso a presión constante, la isócora, un proceso a volumen constante. Entonces se nos pide que hallemos el rendimiento del ciclo si en el proceso adiabático el volumen del gas, y te ponen dos apartados. En el apartado A se nos dice que el volumen aumenta n veces. Y en el apartado B se nos dice que el volumen disminuye n veces. Entonces, ¿cómo quedarían los ciclos? Lo primero sería dibujarlos, creo yo. ¿Vale? Vamos a ello. Creo que el enunciado lo tenía aquí copiado. Va, este es 124. Vamos a hacer 123, como digo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer, como digo, los dibujos de ambos apartados. Y luego procedemos primero con el apartado A y luego con el apartado B. Tenemos un diagrama presión-volumen. Te dicen, el volumen aumenta n veces en el proceso adiabático, entonces tenemos un aumento de volumen adiabático, lo podemos pintar así, más o menos, ¿no? Tenemos luego un proceso isobárico, presión constante, sería un proceso tal que así, más o menos, y un proceso a volumen constante, que sería una cosa así, entonces, aproximadamente. Vale, durante el proceso adiabático, la información que nos dan es que el volumen aumenta n veces. Es decir, que si nosotros partimos, por ejemplo, de este volumen, vamos a llamarle volumen V, este volumen es n por V. ¿Vale? Podemos decir que nuestro proceso empieza, por ejemplo, aquí arriba, estado 1, llegamos a este estado y vamos al estado 3 y volveríamos completando el ciclo al estado 1. Entonces estos son los tres procesos para los cuales se nos pide en el apartado A que calculemos el rendimiento de este ciclo. Vale. En el apartado B, pues es algo similar. En vez de un aumento, tendríamos una disminución. Entonces yo lo que entiendo es que en el apartado B vas a tener un proceso adiabático en el cual no se produce un aumento de volumen. Vamos a ponerlo, tardo menos en hacer esto. El apartado B, que lo vamos a hacer ya en otra página, lo que se ha producido es una disminución del volumen en la diabática. Es decir, la diabática es recorrida así. Por lo tanto, podemos poner, por ejemplo, tendríamos este ciclo, ¿no? En el apartado B. ¿Vale? Donde, claro, el volumen pasa de n por v a v. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que este es el estado 2 y, bueno, este sería el 3. Entonces tenemos que calcular el rendimiento de los dos ciclos, del de arriba y del de abajo, ¿vale? Así que vamos a ello. Venga, entonces en el primer apartado organicemos o pongamos aquí lo que nosotros sabemos. Este proceso es adiabático, la curva es, como la llaman aquí, una adiabata. Este proceso es a presión constante, es un isobárico. O sea, la curva es una isóbara. Y luego tenemos una isócora.
Entonces el proceso este es isocórico. Vale. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, lo primero, yo este ejercicio, si lo que quisiéramos hacer es sacarle el máximo partido posible para practicar un montón y estudiar todo lo que se pueda, yo en este proceso intentaría estudiar P, V y T de cada uno de los estados, ver cómo están relacionados, ver qué relaciona, por ejemplo, la presión 2 con la presión 1, qué relaciona a lo mejor la temperatura 2 con la T1, qué relaciona la presión 3 con la presión 1, qué relaciona el volumen 2 con el volumen 3, etcétera, ¿vale? Es decir, intentar de cada estado sacar PVT. Vale. Luego, aparte, si quisiéramos, repito, estudiar lo máximo posible de este ciclo, intentaríamos calcular trabajo, delta U, calor y, ¿por qué no?, variación de entropía de cada etapa. Porque eso son cosas que me van a poder pedir en un examen, por supuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí en este ejercicio yo voy a hacer lo que me han pedido, que es el rendimiento, únicamente. Entonces, el rendimiento, ¿cómo lo definimos nosotros? El rendimiento es el trabajo total partido el calor, los calores que entran, o sea, los calores que le entran al sistema, en otras palabras, los calores positivos, ¿vale? O los calores que a veces se pone los que le metemos al sistema, pues calor in. Tenemos out, pues los calores in, ¿vale? Entonces, claro, si este proceso de aquí, del 1 al 2, es adiabático, yo solamente tengo los calores del 3,1 y del 2,3, ¿vale? Entonces, pues el trabajo total es lo mismo que el calor total. ¿Eso por qué? Bueno, recordemos, delta U de ciclo, de un ciclo cerrado, siempre es cero. Entonces, como delta U de ciclo, por definición, es calor ciclo más trabajo del ciclo entero, trabajo total, bueno, pues es trabajo del ciclo, ¿vale? Podemos llamarlo así, es lo mismo. Perdón, esto es con un menos. Esto es el primer principio de la termodinámica. Ojo, con el convenio de signos que estamos utilizando en la Universidad de Sevilla en la asignatura de Física 1 para el grado de Ingeniería Mecánica. ¿Por qué digo esto? Porque en otras universidades, en otros grados, en otras asignaturas, el ciclo se toma con un más, ¿vale? Porque hay gente que define el trabajo como menos la integral de P de V y nosotros en esta asignatura el trabajo lo hemos definido como un más la integral de P de V. Entonces el primer principio te queda con un menos. Esto es un convenio del que se ha hablado aquí, en este canal de YouTube, en otros vídeos. Pues específicamente para estos compañeros de la Universidad de Sevilla se utiliza este convenio. Pues así. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? A que en un ciclo, dado que la variación de energía interna es cero, y con este convenio resulta que el calor total o que el trabajo total o calor del trabajo del ciclo es lo mismo que el calor del ciclo entero. Entonces el calor del ciclo, lo acabo de decir, es el calor del 1,2 más el calor del 2,3 más el calor del 3,1. Claro, ¿qué ocurre? Que es que el proceso 1,2 es adiabático. Así que esto es nulo. Y ahora, ¿los calores positivos cuáles son? Bueno, pues la idea sería, calcúlate los otros dos calores, mira cuál es el positivo y es ese que tienes que poner en el denominador. Si no lo sabes de antemano, pues tendrás que hacer primero los calores y poner ahí abajo el que sea positivo, ¿vale? Lo cual lo sabrás porque sabes que este volumen N es N veces el inicial, entonces vas a saber qué calor es positivo y cuál es negativo, ¿vale? Yo normalmente lo que digo es, bueno, si tengo un proceso a presión constante y bajo el volumen, va a disminuir la temperatura. Entonces, cuando disminuye la temperatura, calor sale del sistema. Entonces puedo poner esto. En el proceso 2,3, lo voy a poner así, mi calor sale del sistema. En el proceso 3,1, mantengo volumen, subo la presión, pues aumento la temperatura. Así que calor entra en el sistema. Este es el calor 3,1. Entonces yo ya sé cuál es el calor que le estoy metiendo, el calor 3,1. El que tiene que ir aquí abajo es el calor 3,1. En otras palabras, el calor 2,3 es negativo, el calor 3,1 es positivo. Pero repito, si eso no lo sabemos, pues hazte los dos calores y el que te salga positivo, pues son los que vas a poner aquí abajo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo nos ha quedado este ejercicio? Pues nos ha quedado
calor 3,1 partido calor 3,1, que sería la unidad 1, más calor 2,3 partido calor 3,1. Perfecto, pues ya está. Entonces me toca calcular el calor 2,3, el calor 3,1, los ponemos, hacemos el cociente y hemos terminado. Los únicos datos de nuestro problema, recordad, son el n y el gamma. Entonces no puede quedar otra cosa en la solución. Es decir, por aquí el rendimiento debe quedar así, ¿vale? En términos, quiero decir, de n y de gamma. Bueno, pues vamos a ello. Empezamos con el calor, por ejemplo, 2,3, el de proceso isobárico, ¿vale? Venga. Entonces, calor 2,3 lo ponemos. En el proceso isobárico, tú tienes dos formas de calcular el calor. Aplicando el primer principio, delta U 2,3 más trabajo 2,3. Delta U sabes que es la integral de NC sub diferencial de T. Trabajo sabes que es la integral de P diferencial de V. Entonces puedes hacer los dos. O, recordar, para gas ideal, proceso isobárico, calor era NCP, temperatura final, temperatura inicial. ¿Vale? Y ya está. Claro, ¿qué puedo decir yo ahora? Oye, T2 y T3 ¿están relacionados de alguna manera? Pues en principio sí, lo están, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que nos va a tocar a nosotros calcular. Claro, nosotros ahora no sabemos muy bien por qué digo esto, pero haciendo otros ejercicios uno se da cuenta de que necesita escribir T2 en función de pues, la otra temperatura, T3, ¿vale? Entonces tenemos que pararnos a pensar un poquito si T2 y T3 están relacionados, ¿vale? Entonces yo lo que sé es lo siguiente. Vamos a ponerlo. Venga. En principio, el T2 deberíamos poder sacar cuánto vale. Entonces vamos a poner aquí que T2 es P2V2 partido NR. ¿Vale? Y P3, en principio, nosotros sabemos que es P3V3 partido NR. ¿Vale? Entonces yo puedo dividir una entre la otra. Me queda T2 entre T3. Me queda P2V2, P3V3. Y aquí decimos, oye, 2 y 3 es un proceso isobárico, es decir, presión 2 y presión 3 son iguales. Presión 2 y presión 3 son iguales. Entonces me queda V2 entre V3. Y yo digo, oye, pero el V3 es el mismo que el V1. Entonces me queda lo siguiente. Digo, bueno, si el V3 es el mismo que el V1, yo digo, ¿existe alguna relación entre el V2 y el V1? ¿Existe o no? Pues en principio sí. Nosotros sabemos que el V2, este V2, es, bueno, incluso con el V3 lo hubiéramos podido sacar. V2 partido V3 o V2 partido V1, sabemos que es N. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo decir, oye, pues T2 es N veces T3. Entonces, si sé que T2 es N veces T3, me queda lo siguiente. Por cierto, esta N chiquitita es el número de moles. Y esta N chiquitita es el número de veces que aumenta el volumen. Entonces, yo lo que dije en alguna clase es, oye, para no confundirnos, ¿qué os parece si a la N del aumento le llamamos, por ejemplo, N mayúscula? Para que no sea un lío con los moles, ¿vale? O si no, a los moles, digamos que tenemos un mol, ¿vale? Porque no te dicen, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que el número de moles es 1, ¿de acuerdo? Y que la N la vamos a reservar para el aumento, ¿de acuerdo? Entonces, puedo poner aquí los moles, pues 1, ¿vale? Entonces, bueno, la N, como digo, es el número de veces que aumenta el volumen. Entonces nos ha quedado que la temperatura 2 es N veces el número de veces que aumenta el volumen, la temperatura 3, ¿de acuerdo? Eso hemos sacado nosotros. Vale, por lo tanto tendríamos que venir aquí y ahora podríamos poner un mol, ¿vale? Pongamos un mol, Cp. Fijaros que el rendimiento no depende de la cantidad de materia, ¿vale? O sea, si yo tengo 27 moles o tengo 34, me da igual, el rendimiento es el mismo. Por eso puedo poner un mol y fuera, ¿vale? Me olvido de los moles.
Entonces tengo T3 menos T2, que es NT3. O sea que este calor 2,3 realmente lo puedes poner como T3 factor común por 1 menos N. Ya tenemos el calor 2,3. Vamos ahora a sacarnos el calor 3,1. ¿Vale? Venga. Calor 3,1. El calor 3,1 es el del proceso isocórico de esta etapa. En un proceso isocórico, en principio, si yo utilizo el primer principio, que sería este, podemos decir, oye, en un isocórico el trabajo es cero. Así que el calor es lo mismo que la variación de energía interna, la cual para un gas ideal sería Nc sub V, temperatura final menos temperatura inicial. Como hemos dicho que moles tenemos 1, me queda esto. ¿Vale? Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Tengo que intentar relacionar la temperatura 1 con la temperatura 3. ¿Vale? La temperatura 1 con la temperatura 3. Venga. ¿Qué nos quedaría? Pues vamos a pensarlo. Temperatura 1 y temperatura 3 sería lo siguiente. Temperatura 1 sería P1V1 partido NR. Temperatura 3 sería P3V3 partido NR. ¿Vale? Dividimos una entre la otra. Te queda que P1V1, o sea, T de 1 entre T3 sería P1V1 entre P3V3. Volumen 1 y volumen 3 son iguales, se nos van. ¿Vale? Y ahora, ¿qué relación hay entre la presión 1 y la presión 3? Bueno, pues resulta que la presión 1, perdón, resulta que la presión 3 es la misma que la presión 2. Y yo sé que la presión 1 y la presión 2 tienen cierta relación. ¿Por qué? Porque el estado 1 y el 2 estaban conectados mediante una diabata, ¿no? Un proceso adiabático. Entonces nosotros sabemos que P1V1 elevado a gamma es igual a P2V2 elevado a gamma. Esto lo sé, repito, porque los Estados Unidos están conectados por la curva adiabática. Entonces, claro, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir, oye, pues el volumen 2 es n veces el 1. Entonces P1 es P2 por V2 elevado a gamma partido V1 elevado a gamma, lo que es lo mismo que V2 entre V1 elevado a gamma, o sea, P2 por V2 entre V1 es n veces elevado a gamma. Entonces yo vengo aquí arriba y puedo decir que esto es P2 n a la gamma, y aquí tengo un P2. Vamos, que la temperatura 3, o perdón, la temperatura 1, me doy cuenta de que este 3 n a la gamma. O sea que nos queda este calor, temperatura 1, que es T3 n a la gamma, menos T3. Entonces puedo sacar factor común. Me queda esto, ¿vale? Claro, he tenido un poco de cuidado, y esto lo sé pues porque ya hemos hecho algunos, de sacarme T3 como factor común y aquí T3. Y diréis, ah, claro, qué listo. Si en vez de sacar factor común T3 te sacas T2 o te sacas otra cosa, pues esto te sale un caos, que no se va a poder luego resolver de manera tan sencilla como nos va a salir a nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, si yo ahora vengo aquí, ¿vale? Nuestro rendimiento es Q23 partido Q31 más 1, vamos a ponerlo. Rendimiento es 1 más Q23, Q23 que lo tenemos ahí arriba. A ver, aquí, CPT3. Creo que quedaba 1 menos N, ¿no? Sí. Partido del Q31 que nos acaba de salir CV T3 N a la gamma menos 1. Y esto lo terminamos en un periquete. T3 se nos va. Luego, el CP entre CV es el coeficiente gamma. Y luego tenemos 1 menos N partido N a la gamma menos 1. ¿Qué ocurre? Que no nos gusta esto verlo así, porque el rendimiento siempre es menor que 1. Entonces nos gusta verlo como 1 menos algo. Entonces voy a cambiar el signo de esto, que sé que es negativo. Es lo mismo, ¿no? Lo que acabo de poner es un menos ahí.
Si multiplico menos por el paréntesis me queda lo que tenía. O sea, no he hecho nada raro, simplemente reescribirlo. ¿Para qué? Para verlo siempre el rendimiento como 1 menos algo. Entre comillas, ¿no? Que el rendimiento tiene que ser menor que 1. Tiene que ser 0,6, 0,4, 0,2... Bueno, entonces así lo veo claramente que tiene sentido, ¿no? El ejercicio, el resultado que nos ha salido, ¿vale? Entonces este sería el rendimiento del apartado A. Bueno, hasta aquí este vídeo. Posiblemente grabe otro con el apartado B o con otro ejercicio. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Sería muy buena idea que intentaseis el siguiente ejercicio, el 124, porque es casi igual que este, solo que esta curva en vez de ser una diabática, pues es una isoterma, ¿no? Y luego en el otro apartado, en vez de tener aquí una curva diabática, pues tienes una isoterma, ¿vale? Entonces nada, nos vemos en el siguiente. Gracias por vuestra atención y cualquier cosilla, pues podéis dejarme un comentario. Hasta pronto.